Bueno, y aquí estamos en el plató de Carolus by Trading Pro. Vamos a arrancar esta sección de macro en una lección para ver el ciclo económico y por lo tanto la importancia en los mercados. Empezamos con la primera imagen de la deuda en Estados Unidos. Está en boca de todos. Fijaros, aquí os muestro solo las legislaturas de Donald Trump y Joe Biden desde el año 2018. La deuda en términos nominales ha pasado de 20 trillones estadounidenses, ojo, a 32 en tan solo 5 años, que es una auténtica barbaridad. Y bueno, a pesar de que ha habido dos discusiones del techo de deuda en esos 5 años. Es que es tremendo. ¿A dónde vamos a ir? Esto es lo que se llama la espiral de deuda. Desde mi punto de vista, cuando coge tanta carrerilla, es decir, en toda la historia habíamos llegado de los 0 a los 20 trillones y en solo 5 años hemos pasado de los 20 a los 32, para que os hagáis una idea de la magnitud de esa velocidad que ha cogido cada vez con déficits más crónicos. El problema del déficit, estamos viendo Estados Unidos, pero es un poco también traspasable en general a todo Occidente. Hemos hablado de Japón, en otras ocasiones también Europa. Se están haciendo cada vez más adictos de la deuda. Para que os hagáis una idea, antes en Estados Unidos, años 50, 60, 70, un dólar de deuda generaba 80 céntimos de crecimiento. A día de hoy un dólar de deuda genera unos 20, 22 céntimos de crecimiento. Es lo que se conoce como la trampa de deuda. A más endeudamiento, menos crecimiento. Y además hacemos unos gobiernos cada vez más adictos, ¿no? Entre propio Tesoro y Banca Central. Es una unión tóxica y bueno, es brutal, y además la expectativa es que se vuelva a disparar ahora con esta aprobación del techo de deuda, administración Biden. Como sabéis, un paquete brutal. Es curioso porque los republicanos solo pidieron un pequeño recorte del gasto dentro de un enorme paquete de endeudamiento. Unos y otros están queriendo utilizar el gasto como arma política, como es evidente, y hipotecando a las futuras generaciones. Esto solo va a ser, solo se va a traducir en 3 cosas: mayores impuestos, o lo que es muy bien, una nacionalización de la economía, menores servicios públicos, que al final lo pagamos nosotros, o inflación, que es impago, socializando el coste entre los ahorradores. Amigos, no es buena noticia esto que está sucediendo, para nada buena, y sobre todo la velocidad con la que está subiendo la deuda. Repito, Estados Unidos lo tenemos en imagen, pero extrapolable también a Europa y a Japón, en general a Occidente. Da mucho miedo. ¿A qué puede conducir ese gran reinicio? Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esto lo estudia el inversor, el economista Ray Dalio. Vamos a ponerlo en pantalla para que lo veáis. Recomiendo mucho leer su último libro. Fijaros, lo ponemos en grande: el ciclo de deuda a largo plazo. Aquí lo veis, está en inglés, de Archetypical Big Cycle, es decir, el ciclo de deuda a largo plazo, y pone los números en ese ciclo y un poco el significado. Desde mi punto de vista, y os invito a parar la imagen para estudiarlo bien, los que no habéis leído el libro, desde mi punto de vista estamos ahora mismo en el punto 13, Large Deficits, ¿no? Que lleva a printing money, a mucha impresión de dinero, conflictos la 15 sean conflictos internos, pérdida de la reserva hegemónica, el dólar en este caso, y el final de todo es una revolución o una guerra civil, ¿no? Es un poco lo que estudia Ray Dalio. Los ciclos son muy similares, la historia no se repite pero rima. Además, en el libro te va demostrando cómo en casi todas las civilizaciones va sucediendo esto. Además, todo este ciclo económico o monetario va acompañado de un ciclo de valores. Estamos en una sociedad en la que se están perdiendo por completo los valores. Como hemos comentado, cada vez más deuda y menos crecimiento. Ahora se está recurriendo a déficits para sostener un poco el bienestar. Se está comprando votos de una manera despiadada, por lo tanto se nacionaliza la economía, se asigna mal el capital y se entra en estos conflictos sociales. Para ello se recurre a la impresión de dinero, que no deja de ser el impuesto invisible llamado inflación. Ya lo estamos viendo, ciertas tensiones en este ciclo, veremos más a lo largo de la década, no me cabe ninguna duda. Y conflictos internos, se empieza a polarizar muchísimo. No sé si os habéis fijado, las sociedades, cada vez hay más extremismo, sea de un lado o de otro. Hay más proteccionismo, se está atacando al libre comercio, la desglobalización. Ahora el eje de Euroasia o ya solo Asia
bueno, Oriente frente a Occidente. Se está un poco polarizando el mundo, no solo de forma global, sino también domésticamente, ¿no? Con esa polarización de partidos, el auge de los extremismos. Parece que se va cumpliendo ese ciclo de largo plazo que acabará con la pérdida del dólar como reserva hegemónica. Veremos que eso ya, yo no espero que sea no a corto sino a medio y largo plazo, pero será lo siguiente que llegue, y la caída de Estados Unidos como potencia del mundo en favor posiblemente de China, ¿no? Esto se llama la trampa de Tucídides. Y bueno, parece que estamos, insisto, en ese ciclo que Ray Dalio, insisto, estudia muy bien, y si alguien tiene un poco de interés en qué consecuencias puede tener en los mercados también, suele coincidir con fases de muy poco rendimiento en el riesgo, pues os invito a leer su último libro. Aquí hemos dado 4 pinceladas, como siempre lo digo, invito a debate. ¿En qué fase creéis que estamos? Incluso hay economistas que piensan que estamos ya en la 15, es decir, al final del ciclo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, creo que aún no hemos llegado a esos niveles, pero os dejo ahí la pregunta a todos vosotros. Vamos ya con la siguiente imagen. Avanzamos en esta sección. Fijaros, China, aquí lo tenéis. Hemos conocido las perspectivas de crecimiento y en general los grandes analistas, bancos de inversión coinciden en rebajar las expectativas. Fijaros como ya las expectativas de PIB en el 5,4 cada vez van a menos. Se está desangrando el gigante asiático. No se va a producir nunca el milagro de la reapertura, el fin de las políticas de COVID-0. Se esperaba una expansión tremenda, un crecimiento brutal, y todo lo contrario, decepción enorme de, insisto, China, que afecta mucho no solo a las propias bolsas chinas. Ahora veremos cómo, desde mi punto de vista, esto puede ser hasta positivo para las bolsas chinas, pero desde luego es negativo para las materias primas. China es el principal consumidor o cliente energético, por lo tanto una caída de la demanda, de crecimiento, por lo tanto de la demanda en China afecta mucho al petróleo en primer lugar, donde ya sabéis que en Trading Pro somos bajistas, seguimos esperando esos niveles de $55 por barril en el West Texas, también en general materias primas como el grano, alimentarias, así que mucho ojo a lo que pasa, insisto, en el gigante asiático, que las perspectivas son que siga yendo hacia el estancamiento. No nos queremos nada de lo que dice el gobierno comunista, que tiende a mentir más de lo que habla, ¿no? Y las perspectivas, insisto, no son buenas. Si tú levantas la alfombra en China, hay bastante basura, ¿no? Es verdad que el gobierno está intentando estimular ahora la economía con políticas fiscales, ya ha anunciado varias, y con políticas monetarias. Ha reducido los tipos de interés de corto plazo, básicamente los repos o préstamos colateralizados, a 7 días. Pero son, de momento, estímulos muy light. China ahora mismo es un monstruo con mucho hambre y se le ha dado un aperitivo, pero necesita un primer plato, necesita un segundo plato, necesita postre y repetir toda la comida un par de veces, ¿no? Por lo tanto, de momento estos estímulos son muy poquito, pero desde luego los estímulos a nivel bursátil son buenos. No olvidemos que la bolsa es contracíclica y se mueve por expectativas, así que el bajo crecimiento en economía real puede llegar a ser positivo para las bolsas chinas debido a las expectativas y a esa necesidad de estímulos por parte de las autoridades centrales, tanto banca central como gobiernos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fijaros, qué interesante también, una diapositiva, una imagen que quiero que repaséis bien. Es un poco ahora mismo comparación entre S&P 500 o bolsas y los bonos high yield y los bonos, las letras del tesoro, es decir, bonos corporativos, bonos soberanos y bolsas, el rendimiento que están dando. Fijaos cómo prácticamente están iguales, y aquí os hago la pregunta. Si la bolsa está ofreciendo más o menos por dividendo pues el mismo rendimiento que pueden ofrecer los bonos corporativos, o que pueden ofrecer también incluso las letras del tesoro, que es el activo más seguro en Estados Unidos, más pristino, no tiene riesgo de liquidez y tampoco muy poco riesgo de tipos, que en su sano juicio ahora mismo, sobre todo hablando de un inversor institucional, no tanto retail, bueno, no va a rotar parte de su cartera hacia el mercado de bonos. Por lo general, y sobre todo si sigue subiendo la bolsa, pues todavía va a estar más caro para los nuevos inversores, ¿no? Yo, desde luego, veo un entorno para que se produzca una gran rotación ahora mismo desde el riesgo al mercado de bonos, tanto el mercado de bonos privado como el mercado de bonos soberanos, sobre todo el de corto plazo, la parte baja de la curva, que insisto, ahora mismo está ofreciendo rentabilidades muy atractivas que hace mucho tiempo que no veíamos. En Trading Pro ya estamos empezando a construir una posición en el mercado de deuda. Ya hemos comentado que no para esperar vencimiento, la estrategia no es esperar el cupón y recuperar el principal al final del bono, sino especular en la parte alta, sobre todo de la curva,
especular, sabéis que esperamos una caída del yield y por tanto una subida del precio, y en la parte baja, si alguien está interesado, sí que puede ser una estrategia, pues coger ese 4 o 5% que nos pueden ofrecer y coger el cupón, que es prácticamente lo mismo que nos está dando el dividendo, pero sin volatilidad, no tienes el riesgo, ¿no?, que tiene evidentemente la bolsa. Cuidado, las letras del tesoro puede sonar interesante, te ofrecen casi un 5%, pero nos vimos que la inflación sigue en entornos del 4 o 5%, es decir, en términos reales prácticamente te cubre el poder adquisitivo, pero no te está dando prácticamente nada. Por eso lo que buscamos en Trading Pro siempre es el alfa, siempre es añadir rentabilidad, y estamos buscando especular en la parte alta de la curva, sobre todo en el TLT, es el ETF de renta fija que tenemos comprado, insisto, esperando una caída fuerte del yield y una subida del precio para vender en el mercado secundario. Pero la pregunta también que os hago a vosotros, en estos entornos con esta fotografía, no parece muy atractivo estar ahora mismo en riesgo, y esto puede provocar una debilidad de las bolsas en los próximos trimestres. Vamos con la siguiente diapositiva. Seguimos avanzando y es normal, esto ya está produciendo esa rotación que venía comentando. Fijaros los flujos, cómo está empezando a ir mucho capital al mercado de bonos en negro. Esto es un poco los inflows, ¿no?, que se llama, a través de ETFs. Como hay una compra masiva ahora mismo de bonos, el inversor institucional está viendo lo mismo que estamos comentando nosotros, y es verdad que sigue entrando dinero en equity y en commodities, pero mucho menos, muchísimo menos. Creo que se ve muy bien. Ahí abajo tenéis en azul y en gris tanto equity como materias primas, pero la diferencia con los bonos creo que es brutal. Es decir, la trade, entendiendo un poco la rentabilidad que ofrecen todos los activos, creo que es clara. Ahora mismo las materias primas en un shock deflacionario pueden sufrir, al igual que el riesgo y esa rotación que estamos hablando puede favorecer mucho, insisto, al mercado de deuda, que por lo general y debido a la represión financiera no ha estado ofreciendo estas oportunidades, y por fin lo hace. Y el inversor institucional, la mano fuerte, esto lo sabe, y estamos viendo ya en esos inflows, en esos movimientos de flujos, cómo empiezan a perseguir el mercado de deuda. Muy interesante este movimiento, y a vigilar muy de cerca. Vamos con la siguiente imagen. La vamos a poner también en pantalla y la vamos a poner en grande para que no perdáis detalle. Creo que nos queda el Nikkei por estudiar, el mercado japonés. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla. Y ahí lo tenéis, con esta última diapositiva cerramos la parte macro. El Nikkei, noticia, vuelve, está muy cerquita de volver a los máximos de 1990. Fijaros, ahí en 1989 exactamente marcó el máximo histórico, y desde entonces tuvo una caída del 82%, ahí lo marco, y ha estado pues en esa gran corrección. Para aquellos que dicen que la renta variable siempre sube y que da igual en qué momento compres, mucho cuidado. El Nikkei es un ejemplo de que, aquel que compró en la década de los 90 ha estado en un letargo tremendo durante 30 años, mientras a ver quién lo aguanta, a ver quién es el inversor con estómago para en un mercado de riesgo con mucha volatilidad aguantar sin rendimientos prácticamente 30 años. A esto se le llama japonización. Ya hemos comentado cómo estas políticas ultra expansivas, que no expanden nada, pero así se les llama desde lo monetario, no generan crecimiento, y también han machacado la bolsa, crearon una burbuja brutal, sobre todo inmobiliaria, en la década de los 90 en Japón, de la cual aún no se ha recuperado el país. Pero es que siguen igual, es decir, siguen ahora mismo Japón con las políticas muy ligadas a la MMT, la teoría monetaria moderna. Incluso el Banco de Japón es uno de los principales accionistas de más del 50% de empresas del Nikkei. Es tremendo, están nacionalizando la economía, están creando demanda artificial tanto en bonos como en riesgo, y ni con esas consiguen tener un mercado sano. Se ve en el Nikkei, repito, 30 años estancado, 30 años de corrección. Cuidado para todos aquellos, el falso mantra de compra bolsa y olvídate. Mucho cuidado, porque tenemos ejemplos y muchos de décadas de lateralización, no solo en Japón, en Estados Unidos también hemos pasado 10-15 años de lateralización. Eso que Estados Unidos ha sido la economía en el último gran ciclo de deuda que estamos viendo antes más próspera, no tiene por qué serlo en los próximos 50 años. Mucho cuidado para aquel que localiza toda su posición en Estados Unidos, cogiendo el histórico de los últimos 50 años o los últimos 100, que estos son ciclos y quizá no sean Estados Unidos el hegemón en los próximos 100, y nadie nos dice que no pueda entrar en otra japonización o estadounización, si lo queréis llamar así, y aquellos que invierten en bolsa un poco de forma pasiva se encuentren ante una situación similar. Mucho cuidado, diversifiquemos siempre y tengamos cierta flexibilidad en nuestras carteras, ¿vale? Hay mucho mantra, mucho falso mantra
compra bolsa y olvídate, bueno, que se quedan con una parte de la fotografía sin enseñar toda, ¿no? Japón, aquí lo tenéis, es verdad que aquí me puede decir, bueno, José, si haces DCA, bueno, sí, efectivamente hay formas de cubrir un poco el timing de entrada, también si compras el MSCI World, no solo inviertes en Japón, Estados Unidos, sino compras todo el mundo, desde luego ahí sí te doy la razón, pero evidentemente tienes menos rentabilidad, no ese 6% que siempre se comenta, sino tienes que bajarla al diversificar más, ¿no? Bueno, esto entraremos un día en detalle y lo comentaremos en Trading Pro, hablaremos un poco de la gestión activa frente a la pasiva, si es momento la de la pasiva, después del boom que ha habido, y por ejemplo inversores como Michael Barry hablando también de burbuja, de la inversión pasiva, algo con la que estoy en parte de acuerdo. Insisto, lo veremos en próximos vídeos, como siempre, le podéis dar me gusta y seguir el canal si os gusta todo el contenido. Os mando un fuertísimo abrazo, José Basagoiti, chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.